Cuánta sabiduría hay en ordenar nuestro año y nuestras vidas alrededor de las verdades centrales de nuestra fe cristiana. La Biblia nos proporciona un mapa del tiempo que nos permite orientarnos y encontrarnos en el paso de la historia. El calendario cristiano, que está organizado en base a los eventos más importantes del drama bíblico, le da forma y sentido al tiempo. La Epifanía es la temporada en la que los cristianos estamos llamados a considerar la gran revelación que ha venido al mundo en Cristo, aquel quien, como lo declara Simeón en el Evangelio de Lucas, es luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo. ¿Qué significa esta luz, esta Epifanía para nosotros y para nuestro mundo? Quiero que pongamos atención a las palabras de Pablo en 2 Corintios 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En 2 Corintios, Pablo presenta y defiende sus credenciales como apóstol. Él ya había escrito a los corintios por lo menos una carta para abordar varios problemas y es evidente que su autoridad estaba siendo cuestionada por varias personas. Pablo no le rehúye al problema y empieza a explicar por qué es importante que la iglesia en Corintio tome en cuenta su liderazgo y su enseñanza. Es una carta esencial para entender la naturaleza del liderazgo cristiano y de la vida en Cristo en general. El versículo 5 es especialmente radical y difícil. No nos predicamos a nosotros mismos. Seguramente esa era una gran afirmación en Corintio en esa época, pero ¿y en el siglo XXI, en la época de las redes sociales, podemos afirmar lo mismo? Vivimos en la era de la imagen y con más fuerza esas imágenes son imágenes de nosotros mismos, casi obsesivamente. Cuando la fotografía fue inventada en el siglo XIX, el poeta Oliver Wendell Holmes escribió: «La cámara es un espejo con memoria. Puede capturar lo más cotidiano, el momento más intrascendente y crear la ilusión de permanencia, de solidez, de realidad». ¿A dónde nos llevará esto? A una situación en la que no importa lo sustancial de las cosas y solo importa la imagen y lo superficial. Por supuesto, la fotografía trajo consigo cosas buenas e importantes: retratos, documentales, periodismo, historias. Sin embargo, en nuestra época, no hay duda de que el uso más común de la cámara es el selfie. Todo el mundo lo está haciendo. Niños, turistas, dueños de mascotas, políticos, criminales, flojos, maratonistas, predicadores y actores porno. Todos estamos tomando fotos de nosotros mismos para subirlas a las redes sociales. Algunos de nosotros incluso llevamos a todas partes un palito para poder sacarnos selfies. Las selfies son divertidas, pero sin lugar a dudas la selfie se ha convertido en el icono de nuestra época. Hace unos años el historiador Christopher Lack escribió un libro para describir el espíritu de nuestra época. El título es La cultura del narcisismo. Narciso es el personaje de la mitología griega que se enamoró de su propia imagen. Esto fue un castigo de la diosa Némesis, quien vio cómo él rechazaba a la ninfa Eco y cómo era de arrogante con todas sus admiradoras, por lo cual diseñó un castigo especialmente para él. Narciso quedó tan cautivado con su propia imagen reflejada en una fuente que no podía quitar la vista de ella. Quería estar unido a esa imagen, pero era un amor imposible. Narciso, del esfuerzo de cazar, cansado y del calor, se postró por la belleza del lugar y por el manantial, y mientras su sed quedaba saciada, otra sed le creció, y mientras bebe, al verla, arrebatado por la imagen de su hermosura, juzgando que aquella imagen es un cuerpo real, queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura, sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su boca y su color, y admira cuanto es en él admirable, y se desea, y se busca, y se quema, y trata inútilmente de besar y abrazar lo que mira, ignorando que es solo un reflejo lo que excita sus ojos, solo una imagen fugaz que existe únicamente porque él se detiene a mirarla. ¿Cuántas veces, inútiles, dio besos al falaz manantial, en mitad de ellas visto
Cuántas veces sus brazos que coger intentaban su cuello sumergió en las aguas y no se atrapó en ellas. Olvidado de comer y de dormir, queda inamovible, mirándose con ansia insaciable y quejándose a veces de la imposibilidad de realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuanto el objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, corresponderle. Narciso decide terminar con su vida, destruido por tanto afecto a sí mismo. ¡Qué increíble historia! Fue concebida por los griegos de la antigüedad. Con seguridad, los filósofos se equivocaban, pero no hay duda de que los narradores, los escritores, sabían algo de la vida. En la cultura del narcisismo, Lask sugiere que vivimos en una época en la que estamos obsesionados con nosotros mismos, pero, lejos de darnos confianza y bienestar, esta obsesión es superficial, frágil y autodestructiva. Crea en nosotros la necesidad de que alguien nos reasegure de que somos grandiosos. Aceptaremos cualquier promesa o compraremos cualquier producto que alimente esta ilusión, pero nunca lograremos estar satisfechos. Como Narciso, quedamos con las manos vacías y con el recuerdo de una imagen. Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Esta afirmación es extraordinaria y es contracultural, pero ha sido y debe ser el único fundamento para la vida entre los creyentes. La primera tarea de todo cristiano es dar testimonio de Jesucristo. Esto significa dirigir la atención no hacia nosotros ni a cualquier idea de que nosotros, o nuestra sabiduría, o nuestro intelecto, o nuestra convicción, o nuestro dinamismo son la solución a los problemas del mundo. Nuestra tarea es dirigir la atención hacia las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La señal de todo cristianismo genuino es que Jesucristo esté en el centro. Este es consistentemente el mensaje de Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Uno de mis héroes es el teólogo suizo Karl Barth, una figura importante del pensamiento cristiano del siglo XX. Para Barth, el personaje que mejor representa esta comprensión del discipulado es Juan el Bautista. El prólogo del Evangelio de Juan nos dice que Juan el Bautista vino como testigo de la luz que venía al mundo, en el Verbo. Juan el Bautista la tenía clara. Él sabía y daba testimonio de que él mismo no era la luz, solo un testigo de ella. Hay un duro pero interesante intercambio entre Juan y los líderes religiosos de la época que demuestra la claridad con la que Juan entendía su vocación. Cuando le preguntaron quién era, él dijo: yo no soy el Cristo. Le preguntaron nuevamente: entonces ¿quién eres? ¿Eres Elías? Él dijo: no. ¿Eres el profeta? No. Sus respuestas se vuelven más fuertes y más impacientes. No soy el Mesías. Juan entendía que él no era el centro de la historia. Él no era el Evangelio. No soy yo, es Él. Jesús es la luz, la realidad que anhelan. Es por esto que Barth puede escribir que cada cristiana es heredera de la tradición de Juan el Bautista. Una de sus pinturas favoritas es el retablo de Isenheim, pintado por Matthias Grunewald. En el centro de esta obra está retratado Cristo en la cruz. A su izquierda está María, su madre, recibiendo consuelo del discípulo amado, y arrodillada junto a la cruz está María Magdalena. A la derecha, sosteniendo en un brazo un rollo con el Antiguo Testamento y con la otra mano apuntando con el dedo índice pintado intencionalmente largo, está Juan el Bautista. Barth estudiaba y trabajaba con una copia de esta pintura en su escritorio por más de 50 años. Para él, el dedo de Juan el Bautista lo dice todo. La tarea del pastor, es más, la de todo cristiano, está representada ahí en ese dedo: señalar hacia Jesucristo, proclamar: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, dice Juan el Bautista, dice la Iglesia. En el siglo XXI, ¿tomamos estas palabras en serio? Es tan fácil, ya sea por malos o por buenos motivos, ponernos en el centro, convertirnos en los héroes de la historia. Lastimosamente, esto puede pasarle a cualquier persona, a cualquier líder cristiano, a cualquier iglesia, cualquier institución cristiana. En la pintura, Juan el Bautista está perfectamente ubicado para una buena selfie. ¡Clic! Una selfie con Jesús. Este es a quien le debo todo.
Nuestro ego y la idea de que somos muy importantes se infla tan fácilmente. La vida cristiana no nos sirve de escondite. Es más, puede convertirse en una plataforma para la peor forma de narcisismo. Creernos y mostrarnos más santos que los demás y el orgullo que viene con eso. No es casualidad que Jesús, continuando la tradición profética bíblica, haya reservado sus más duras críticas para la religión, aquella religión narcisista y los narcisistas líderes que la promueven. En Mateo 9 Jesús dice: vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Así llegamos a lo que es verdaderamente desafiante y contracultural de la vida cristiana, tal como la presenta Pablo. Es posible que incluso, no predicándonos a nosotros mismos, todavía prediquemos a un oligarca celestial, un ejecutivo divino, un Dios que lo resuelve todo por la fuerza y que nos manda a imitarlo. Pero eso no es lo que tenemos aquí. Pablo no está hablando de cualquier señor, del típico Dios lleno de testosterona. Está hablando de Jesús, quien nació en un establo en Belén, pasó la mayor parte de su vida en el anonimato en Nazaret, antes de ser bautizado por Juan en el río Jordán y proclamar la venida del reino de Dios en palabras y acción, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, echando fuera demonios, dando esperanza a los que no tenían, perdonando pecados, recibiendo a los excluidos y a los pecadores. Este es Jesús, de quien Pablo nos dice en su carta a los Filipenses que, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, en su momento de más sufrimiento y mayor humillación, es cuando vemos la gloria de Jesús plenamente revelada, como Pablo nos dice en el siguiente capítulo de 2 Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Eso está sucediendo en la cruz. Este es el Señor Jesús, quien murió y resucitó y cuya vida trae una nueva creación. Él es el Señor siervo, el Señor humilde, el Señor reconciliador, que nos llama a un ministerio de humildad, de servicio y reconciliación. Este llamado a seguir a Jesús en su trabajo y ministerio es difícil porque la vida y el ministerio al que nos llama el Maestro es cruciforme. Algunos de nosotros ya hemos tenido que cargar en la vida cruces demasiado pesadas, pero todos atravesaremos momentos de dolor en algún momento. No hay creyente que pueda o deba esquivar la cruz. Pero este es el ministerio de Jesús mismo, y Él promete que, por su Espíritu Santo, su presencia y su vida perdurarán, nos sostienen y nos capacitan. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida y la luz que son reveladas a nosotros en esta Epifanía es desafiante y contracultural, pero es la vida de Jesucristo mismo y por esa misma razón es una vida de esperanza, de paz, de reconciliación. Existe un rostro que puede iluminar la oscuridad de este mundo, un mundo de narcisismo e ilusiones vanas, en el que nos adoramos a nosotros mismos y nos denigramos nosotros mismos, pero no es el rostro que vemos en el espejo. Dios, quien dijo que la luz brille en la oscuridad, ha iluminado nuestros corazones para que reflejemos que conocemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús.